Continuando con las bases de la ventilación mecánica, en esta oportunidad vamos a hablar de la distribución de la ventilación-perfusión a nivel pulmonar. Como vemos en la lámina, al comienzo de la inspiración, la presión pleural negativa se hace de una manera muy diferente según las regiones del pulmón. Así tenemos que en las bases pulmonares, al inicio de la inspiración, hay menos presión negativa que en los vértices. Así tenemos que, por ese motivo, los alvéolos de la parte superior son alvéolos muy grandes porque son distendidos por la mayor presión negativa que hay en la zona, y los alvéolos de las bases son más pequeños debido a que en las bases al inicio de la inspiración hay menos presión negativa. A medida que se desarrolla la inspiración, los alvéolos empiezan a ensancharse, pero los superiores, debido a que son muy grandes por la gran presión negativa inicial, producen poco intercambio gaseoso. No así los de la base, que por su pequeño tamaño inicial producen grandes cambios de volumen, y esto les permite un mayor intercambio de aire con el exterior. Si medimos la cantidad de ventilación relacionando el vértice con la base, vemos que en la base se produce 3 veces más ventilación que en los vértices. En relación a la perfusión, tenemos que gracias a la ayuda que hace la fuerza de la gravedad, tenemos que en las bases hay 12 veces más perfusión que en los vértices. Esto se traduce en una mayor perfusión basal que apical. Si concluimos, vemos que al final las bases reciben mayor cantidad de perfusión y las bases reciben mayor cantidad de ventilación. Como en las bases existe mayor ventilación que en los vértices, en las bases hay mayor perfusión que en los vértices, pero cuando vamos a relacionar ventilación con perfusión, vemos que en las bases hay más perfusión que ventilación y en los vértices existe más ventilación que perfusión. El punto ideal es el punto 1 de BQ, y es cuando la ventilación es igual a la perfusión. Vemos aquí en la lámina siguiente cómo es la relación en las diferentes áreas del pulmón, en los vértices, en la parte media y en las bases pulmonares, relacionando la cantidad de ventilación con la cantidad de perfusión que reciben. En los vértices, la ventilación es mucho menor que en las otras partes, la perfusión es mucho menor que en otras partes, pero cuando la relacionamos vemos que hay mayor cantidad de ventilación en relación a la cantidad de perfusión que reciben. En la parte media del pulmón vemos como la relación es igual cantidad de ventilación para igual cantidad de perfusión. Y en las bases, que aunque son las que más ventilan y las que más perfunden, esta relación es la menor de 1, ya que la ventilación es menor que la perfusión. Como vemos en resumen, los vértices pulmonares tienen más ventilación que perfusión, la parte media pulmonar tiene igual ventilación que perfusión, y en las bases tenemos mayor cantidad de perfusión que de ventilación. A continuación vamos a ver cómo se realiza la ventilación en la posición de decúbito dorsal. Aquí vemos en ventilación espontánea cómo la mayor cantidad de ventilación se dirige hacia las zonas posteriores. Esto debido a que la parte posterior del diafragma es mucho más activa que la anterior, por lo tanto se favorece la entrada de aire hacia las zonas posteriores. Las zonas anteriores reciben mucho menos ventilación. En ventilación mecánica, debido a que el diafragma no juega ningún papel en ella y solo el ventilador con su presión positiva impulsa el aire dentro de los pulmones, vemos que en este caso la ventilación
preferiblemente se realiza hacia las zonas anteriores del tórax, y de esta manera vemos cómo el efecto en espontáneo y en mecánico es opuesto. En relación a la perfusión, vemos que la perfusión se favorece a la gravedad, y en este caso hacia las zonas posteriores. Vemos que la zona posterior en espontánea y la zona posterior en ventilación mecánica están favorecidas por la gravedad, y de esa manera la perfusión en esa zona es mucho mejor. En resumen, vemos que en ventilación espontánea la ventilación es favorecida por el efecto del diafragma hacia las regiones posteriores. La perfusión también es favorecida hacia las zonas posteriores por efecto de la gravedad. En ventilación mecánica, debido al efecto de la presión positiva, el mayor número o mayor cantidad de ventilación se dirige hacia la parte anterior, y la perfusión hacia la parte posterior. Esto al final se traduce en una disminución de la relación ventilación-perfusión, que puede traer consecuencias en el paciente a nivel de la oxigenación. En la siguiente lámina vamos a ver los cambios cardiovasculares que se producen por efecto de la ventilación mecánica. Aquí vemos la presión intratorácica cuando hacemos ventilación espontánea, y aquí vemos las presiones intratorácicas cuando hacemos ventilación mecánica. Es importante recalcar que en ventilación espontánea se generan vaivenes en la presión negativa, siendo en expiración -5 y en inspiración -10. O sea que hay un gradiente de presión negativa que se aumenta durante la fase inspiratoria. Eso va a significar que durante la fase inspiratoria es donde se realiza mayor presión negativa. Esto se manifiesta por un aumento en el retorno venoso. Podemos decir que el retorno venoso básicamente en ventilación espontánea se realiza durante la fase inspiratoria, por generación de mayor cantidad de presión negativa. En ventilación mecánica la situación no es igual. Así vemos que en ventilación mecánica durante la inspiración el ventilador genera presión positiva intratorácica, y es en la expiración cuando volvemos a tener presión negativa dentro del tórax. Esto hace que el retorno venoso en ventilación mecánica se realice durante la fase expiratoria. En conclusión, vemos que en inspiración se realiza el retorno venoso preferiblemente en la ventilación espontánea, y en ventilación mecánica el retorno venoso se hace durante la expiración. En la siguiente lámina vamos a ver cómo se comporta el retorno venoso en ventilación mecánica. Como vimos en las láminas anteriores, el retorno venoso principalmente se realiza durante la fase expiratoria. Durante la fase expiratoria se realiza el retorno venoso al corazón derecho, y el corazón izquierdo recibe mucha menos cantidad de sangre en este ciclo expiratorio. Esto se asemeja mucho a una esponja que representaría el pulmón, y que por llenado del ventrículo derecho se va acumulando dentro del tejido pulmonar. Cuando viene la inspiración, el ventilador exprime el pulmón, empuja la sangre acumulada en él hacia el ventrículo izquierdo, y por este motivo el volumen expulsado por el ventrículo izquierdo después de una inspiración ejecutada por el ventilador es de mayor volumen, y por lo tanto genera mayor presión.
el ventrículo derecho, por estar en inspiración el ventilador, se ha generado presión positiva dentro del tórax y esto dificulta el retorno venoso al corazón derecho. En resumen, el retorno venoso al corazón derecho se hace en expiración y la mayor cantidad de retorno venoso al corazón izquierdo se hace durante la inspiración. En esta lámina vamos a ver una simulación del efecto de la ventilación mecánica sobre el retorno venoso izquierdo. En expiración, en un registro de presión arterial, vemos que la onda arterial es más pequeña que durante la inspiración. Este efecto se debe a que durante la expiración el ventrículo izquierdo recibe menor cantidad de llenado y en inspiración, por el efecto que hace el ventilador sobre el pulmón, los latidos se realizan con mayor volumen, por lo tanto generan una curva de presión mayor. En esta lámina vemos entonces que el retorno venoso al corazón izquierdo durante la expiración disminuye y durante la inspiración aumenta. Si vemos un registro de presión en gráfica, vemos cómo la onda arterial oscila dependiendo de la fase en que se encuentre el ventilador. Continuando, aquí vemos un monitor cardíaco en el cual tenemos una onda de presión arterial, una onda de saturación y la onda respiratoria. Si vemos cómo la onda arterial oscila con los movimientos respiratorios, vemos aquí esto, e inclusive la onda del saturómetro también oscila con la onda del ventilador, y este efecto básicamente se ve muy marcado en los pacientes cuando tienen hipovolemia, o sea que la hipovolemia en los pacientes exacerba esta oscilación de la onda arterial, que la podemos ver secundariamente en la onda del saturómetro, y generalmente cuando vemos esto, la mayoría de los pacientes que se han estudiado son indicativos de una falta de líquido o de una hipovolemia presente en el paciente. En la siguiente lámina vamos a ver cómo en el monitor podemos ver la fase inspiratoria aquí en este pico. Si hacemos una raya recta hacia arriba, vemos que corresponde la fase inspiratoria con los latidos que tienen mayor tamaño porque tienen mayor volumen, o sea, el efecto de exprimir el pulmón que hace el ventilador. Cuando vemos la fase expiratoria, vemos aquí la fase expiratoria como corresponde a los latidos que tienen menor tamaño. Como repetimos, vemos que la onda del saturómetro más o menos lleva la misma forma de la onda arterial. ¿Qué significa esto? Que en ausencia de una línea arterial podríamos utilizar la onda del saturómetro para detectar ese efecto, que repito, es básicamente muy notable durante la hipovolemia. En resumen, vamos a ver los cambios hemodinámicos y ventilatorios en los pacientes sometidos a ventilación mecánica y a ventilación espontánea. Desde el punto de vista de ventilación, recordamos que en la ventilación espontánea la inspiración es activa y la expiración es pasiva. En la ventilación mecánica vemos que la ventilación puede ser pasiva o activa dependiendo si el paciente participa o no en el ciclo inspiratorio del ventilador, y siempre es pasiva. En resumen, la expiración en ambos procesos es pasiva. Cuando vemos la parte hemodinámica, vemos que el retorno venoso en ventilación espontánea aumenta en la inspiración y el retorno venoso en ventilación mecánica disminuye en inspiración. El retorno venoso durante ventilación espontánea disminuye en la expiración y durante ventilación mecánica aumenta en expiración.
O sea que vemos que prácticamente se comportan de una manera contraria desde el punto de vista hemodinámico. Este es el resumen de la parte de ventilación mecánica. Vemos que en ventilación espontánea la expiración es pasiva, en la mecánica también es pasiva, el retorno venoso disminuye en la ventilación espontánea y aumenta en la ventilación mecánica.